Todo comenzó de forma sutil, casi como si no hubiera pasado nada. Una noche, mientras estaba en el sofá viendo televisión, escuché un murmullo lejano que venía del final del pasillo. En un principio, pensé que era el sonido de la televisión o quizás algo del exterior. No le di demasiada importancia. Sin embargo, unos minutos después, escuché lo mismo, pero esta vez fue acompañado por una leve risa, suave, casi infantil. Lo más extraño es que parecía venir de la sala de estudio, un cuarto que estaba completamente vacío. Me levanté, pensando que tal vez alguno de los niños había dejado algo encendido, como un video en el ordenador o un juguete con sonido. Al llegar a la puerta de la sala, todo estaba en completo silencio. Abrí y revisé cuidadosamente, pero no había nada fuera de lugar. El escritorio estaba ordenado, los libros en su sitio y la ventana cerrada. Cerré la puerta, convencido de que solo había sido mi imaginación, y volví a la sala. Sin embargo, esa noche, mientras intentaba dormir, el eco de esas risas suaves seguía resonando en mi mente, como si algo estuviera esperándome en ese cuarto. A la noche siguiente, los sonidos regresaron. Esta vez eran más claros, como si alguien estuviera realmente dentro de la sala de estudio. Podía escuchar un murmullo constante, casi como si dos personas estuvieran conversando en voz baja, intercalado con risas breves y ligeras. Mi piel se erizó al darme cuenta de que era imposible que esos sonidos vinieran de fuera. Decidí ir directamente a la sala, llevando conmigo una linterna, aunque las luces funcionaban perfectamente. Quería estar preparado para cualquier cosa. Abrí la puerta lentamente, esperando encontrar alguna explicación lógica, pero la habitación estaba igual de vacía que la noche anterior. Esta vez, sin embargo, la atmósfera era diferente. El aire estaba frío, mucho más frío que en el resto de la casa, y una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mí. Mientras revisaba cada rincón, los susurros y las risas cesaron de golpe, dejando un silencio tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Cerré la puerta rápidamente y regresé a la sala, intentando convencerme de que solo era una coincidencia. Pero algo en mi interior me decía que lo que estaba ocurriendo no tenía nada de normal. A partir de esa noche, los sonidos se volvieron parte de la rutina. Siempre comenzaban a la misma hora, alrededor de las 10 de la noche. Primero, eran susurros suaves, como si alguien estuviera leyendo en voz baja o estudiando. Luego, las risas, cada vez más claras, como si las personas que estuvieran allí disfrutaran de una conversación amena. Lo más perturbador era que, cada vez que abría la puerta, el silencio volvía instantáneamente, como si lo que fuera que estuviera ahí no quisiera ser visto. Una noche, decidí quedarme frente a la puerta, esperando escuchar algo más. Apagué todas las luces del pasillo y me senté en el suelo, tratando de mantenerme en completo silencio. Los susurros comenzaron como de costumbre, pero esta vez pude distinguir palabras. No eran claras, pero sonaban como una discusión sobre algo trivial, algo relacionado con un libro o una tarea. Mi piel se erizó al darme cuenta de que lo que escuchaba no podía ser un eco ni un ruido del exterior. El punto final fue cuando, entre los susurros, una de las voces dijo algo claramente: ¿por qué nos miran? Sentí que el aire se volvía denso y pesado, y antes de que pudiera reaccionar, las risas estallaron al otro lado de la puerta. Las risas eran diferentes esa noche, más fuertes y perturbadoras, como si estuvieran burlándose de mí. Me quedé inmóvil frente a la puerta, con el corazón latiendo tan rápido que apenas podía pensar con claridad. Finalmente, reuní el coraje suficiente para abrirla de golpe, esperando encontrar algo, cualquier cosa que pudiera explicar lo que estaba pasando. Pero, como siempre, la sala de estudio estaba vacía. El silencio era ensordecedor y la atmósfera seguía siendo extrañamente fría. Encendí la luz y revisé cada rincón. No había nada fuera de lugar, ni un libro movido, ni un objeto extraño. Pero entonces, algo captó mi atención. En la mesa, había una hoja de papel que no recordaba haber dejado allí. Me acerqué con cuidado y la tomé. Era una página arrancada de un cuaderno, con un dibujo hecho a mano. Mostraba una escena sencilla, un escritorio, dos sillas y lo que parecían ser dos figuras sentadas, una frente a la otra.
Las figuras eran simples, hechas con trazos básicos, pero lo que me inquietó fue que había una tercera figura al fondo, de pie, claramente observando. Solté el papel instintivamente y retrocedí hacia la puerta. Fue entonces cuando escuché algo que me heló la sangre, un leve susurro detrás de mí, tan cerca que sentí el aliento en mi oído, diciendo, ¿te gusta nuestro dibujo? Mi cuerpo se paralizó. Sentía un frío punzante recorriendo mi espalda mientras intentaba convencerme de que había imaginado el susurro. Sin embargo, la realidad me golpeó al girarme lentamente. No había nadie detrás de mí, pero el aire a mi alrededor era más pesado, como si algo invisible me estuviera observando. Miré hacia la mesa y, para mi horror, el dibujo ya no estaba. La hoja que había soltado hacía solo unos segundos había desaparecido por completo. Salí de la sala rápidamente, cerrando la puerta de golpe. Mi respiración estaba descontrolada y el corazón latía con fuerza. Desperté a mi esposa, tratando de explicarle lo que había pasado, pero mis palabras salían entrecortadas y confusas. Ella intentó calmarme, aunque claramente estaba asustada por mi reacción. ¿Quieres que revisemos juntos?, preguntó, pero la idea de regresar a esa habitación me aterrorizaba. Le pedí que esperáramos hasta la mañana, con la esperanza de que la luz del día pudiera traer algo de claridad a la situación. Esa noche, sin embargo, no dormí. Me quedé en la sala, con todas las luces encendidas, escuchando atentamente cada pequeño sonido que rompiera el silencio. A la mañana siguiente, con la luz del día filtrándose por las ventanas, la sala de estudio parecía un lugar completamente diferente. Mi esposa y yo entramos juntos, y aunque el ambiente parecía tranquilo, no podía quitarme la sensación de que algo seguía mal. Comencé a revisar cada rincón, abriendo los cajones y moviendo los libros, buscando la hoja con el dibujo, pero no estaba por ninguna parte. Todo parecía estar en su lugar, como si lo de la noche anterior nunca hubiera pasado. Mi esposa, aún algo escéptica pero preocupada por mi estado, sugirió que sacáramos algunas cosas de la sala para ver si eso ayudaba a cambiar la atmósfera. Mientras retirábamos los libros de las estanterías, encontramos algo extraño. En una de las repisas superiores, detrás de un grupo de viejas enciclopedias, había un cuaderno. El polvo sobre él indicaba que llevaba años sin tocarse. Lo abrí con cuidado, y mi sangre se heló al ver que todas las páginas contenían dibujos similares al que había visto la noche anterior. Escritorios, figuras sentadas y siempre una figura al fondo, de pie, observando. Mi esposa, al mirar las páginas, dejó caer un libro de las manos y retrocedió. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz temblorosa. Pasamos las páginas del cuaderno en silencio, cada dibujo más perturbador que el anterior. Las figuras de palitos parecían estar siempre en la misma sala, con el mismo escritorio y las mismas sillas. Pero a medida que avanzábamos, los detalles comenzaban a cambiar. Las risas que antes parecían inofensivas ahora se reflejaban en las figuras sentadas, cuyos rostros, aunque simples, transmitían expresiones retorcidas. La figura de pie, siempre al fondo, parecía acercarse poco a poco a las otras en cada nuevo dibujo. Cuando llegamos a la última página, ambos contuvimos la respiración. La última ilustración mostraba algo diferente. No había escritorio, ni sillas. Solo estaba la figura alta, ahora en el centro del dibujo, rodeada por líneas negras que parecían irradiar de su cuerpo. Lo más inquietante fue lo que notamos al final de la página. Nuestro apellido estaba escrito con letras torpes y gruesas, como si hubiera sido grabado con desesperación. Mi esposa me miró, pálida, y dijo, esto no es una coincidencia. Tiene algo que ver con esta casa. Decidimos buscar en el archivo municipal información sobre la historia de la casa. Descubrimos que, hace décadas, había sido utilizada como una escuela particular. Los relatos indicaban que, en el aula donde ahora estaba la sala de estudio, un maestro severo había castigado duramente a sus alumnos, llegando incluso a ser acusado de abusos. Según los registros, 2 estudiantes nunca fueron encontrados después de un incidente violento en la escuela y el caso quedó sin resolver. Sentí un nudo en el estómago al recordar los susurros y las risas. Son ellos, dije en voz baja, y mi esposa asintió, aterrada.
Esa noche, con el conocimiento de lo que había ocurrido en la casa, el miedo se intensificó. Los susurros y las risas comenzaron incluso antes de las 10, como si lo que fuera que habitaba en la sala supiera que habíamos descubierto su secreto. Mi esposa y yo decidimos que no podíamos ignorarlo más. Llamamos a un sacerdote local para que bendijera la casa. Le explicamos lo que habíamos experimentado y lo que habíamos encontrado en el cuaderno. Aunque su rostro reflejaba escepticismo, aceptó ayudarnos. El sacerdote llegó al día siguiente y comenzó el ritual en la sala de estudio. Mientras rezaba y esparcía agua bendita, el ambiente cambió. El aire se volvió pesado, y los susurros que antes eran suaves se transformaron en algo más fuerte, más hostil. Fue entonces cuando escuchamos un golpe seco, como si alguien hubiera cerrado un libro con fuerza. El sacerdote no se detuvo, rezando con más intensidad, y el golpe se repitió, esta vez acompañado de una risa fuerte y distorsionada que parecía venir de todas partes. Finalmente, tras unos minutos que parecieron horas, el silencio regresó. El sacerdote terminó su oración y nos miró con seriedad. Esto no es solo un espíritu. Son varios. Están atrapados aquí, ligados a lo que ocurrió en el pasado. Nos aconsejó deshacernos del cuaderno, ya que parecía ser el vínculo entre las presencias y nuestra casa. Sin perder tiempo, llevamos el cuaderno a un terreno baldío y lo quemamos. Las llamas consumieron las páginas rápidamente, y mientras lo hacían, sentí como si una carga se aligerara en el ambiente. Desde ese día, los susurros y las risas desaparecieron. La sala de estudio volvió a ser un lugar tranquilo, aunque evitamos pasar demasiado tiempo allí. Aunque todo parecía haber terminado, a veces, en las noches más silenciosas, creo escuchar un leve murmullo en la distancia, como un eco que se niega a desaparecer del todo. Aún así, tengo la esperanza de que quienes estaban atrapados finalmente hayan encontrado paz. Siempre he sido alguien que observa los pequeños detalles, pero nunca imaginé que algo tan cotidiano como una ventana podría obsesionarme tanto. Todo comenzó hace unas semanas, mientras tomaba un café en mi balcón por la noche. Desde allí tengo una vista clara de un edificio abandonado que solía ser una vieja fábrica. Es una estructura enorme, con paredes desgastadas y ventanas rotas, el típico lugar que los vecinos ignoran por completo. Sin embargo, esa noche noté algo que no había visto antes, una luz suave y constante proveniente de una de las ventanas del tercer piso. Lo más extraño fue que la luz no parecía moverse ni parpadear, como si alguien hubiera encendido una lámpara y la hubiera dejado ahí. Al principio pensé que podría ser algún intruso, tal vez un vagabundo o algún curioso explorador urbano. Pero cuando volví a mirar la noche siguiente, a la misma hora exacta, la luz apareció de nuevo. Era inquietante. Decidí no prestarle atención, pensando que desaparecería eventualmente. Sin embargo, noche tras noche, la luz seguía encendiéndose, siempre en la misma ventana, y mi curiosidad comenzó a transformarse en inquietud. La rutina de esa luz comenzó a inquietarme cada vez más. Una noche, decidí quedarme observando desde el balcón, cámara en mano, para intentar captar lo que sucedía. A las 10 en punto, como siempre, la luz apareció. Encendí la cámara y tomé varias fotos de la ventana iluminada, ampliándolas después para buscar algún detalle extraño. Pero no había nada fuera de lo común, solo el resplandor cálido y uniforme que salía de la ventana. No vi sombras, movimientos ni indicios de que hubiera alguien allí. Al día siguiente, le conté a un amigo sobre lo que estaba pasando. Se rió al principio, diciendo que probablemente era una linterna o alguna luz automática que había quedado activa. Pero cuando le mostré las fotos, su expresión cambió. Ese edificio no tiene electricidad desde hace años, dijo, con el ceño fruncido. Ese detalle me heló. ¿Cómo era posible que una luz tan consistente apareciera todas las noches? Decidí que necesitaba investigar más, así que esa misma noche, armado con una linterna y toda la valentía que pude reunir, me dirigí al edificio abandonado. El edificio era aún más intimidante de cerca.
Las paredes estaban cubiertas de grafitis y la entrada principal había sido tapiada con madera vieja, aunque alguien había hecho un agujero lo suficientemente grande como para pasar. Me detuve frente a la abertura, dudando si entrar. La luz en la ventana del tercer piso seguía encendida, parpadeando ligeramente, como si me invitara o me desafiara. Finalmente, respiré hondo y me deslicé por el agujero, con la linterna en una mano y el corazón latiendo con fuerza. El interior era un caos. El suelo estaba lleno de escombros, vidrios rotos y restos de lo que alguna vez fueron muebles de oficina. El aire olía a moho y polvo, y cada paso que daba hacía eco en el lugar. Me dirigí hacia las escaleras, decidido a llegar al tercer piso. Mientras subía, la sensación de ser observado se hizo cada vez más intensa. Miraba constantemente a mi alrededor, pero no había nadie. Solo el sonido de mis propios pasos y la luz distante que me guiaba desde la ventana. Cuando llegué al tercer piso, la luz se veía más brillante, casi como si supiera que estaba cerca. Avancé lentamente por el pasillo, con los escombros crujiendo bajo mis pies y la linterna iluminando las paredes cubiertas de grafitis. La ventana estaba al final, en una oficina pequeña cuyo marco de madera estaba astillado y cubierto de polvo. Desde donde estaba, podía ver el resplandor saliendo de la habitación, pero lo más inquietante era que no había ningún aparato visible que pudiera estar produciéndolo. Cuando entré en la habitación, el aire era más frío, casi gélido, a pesar de que era verano. La luz provenía del centro del cuarto, pero no había lámparas, velas ni linternas. Era como si la luz simplemente estuviera ahí, suspendida en el aire, sin una fuente clara. Me acerqué con cuidado, sintiendo que cada paso me llevaba más lejos de la lógica. Extendí la mano hacia la luz y justo cuando estaba a punto de tocarla, desapareció de golpe, dejando la habitación en una oscuridad abrumadora. Al mismo tiempo, escuché un leve susurro detrás de mí, como si alguien estuviera murmurando mi nombre. El susurro detrás de mí me paralizó. Mi cuerpo entero se congeló por un instante que pareció eterno. Lentamente, giré la cabeza, enfocando la linterna hacia la puerta de la habitación. No había nadie allí, pero el aire se sentía más pesado, como si algo invisible estuviera ocupando el espacio. Mi corazón latía con fuerza, y mi mente intentaba racionalizar lo que acababa de pasar. Quizás el viento, quizás mi imaginación. Pero algo dentro de mí sabía que no era tan simple. Decidí no quedarme más tiempo en ese lugar. Mientras bajaba las escaleras apresuradamente, sentía que el edificio parecía diferente, como si las sombras se hubieran vuelto más densas y las paredes más estrechas. Cuando finalmente salí al exterior, el alivio de estar bajo el cielo nocturno fue inmenso. Miré hacia la ventana del tercer piso, esperando no ver nada. Pero ahí estaba, la luz había vuelto a encenderse, como si nunca hubiera desaparecido. Y esta vez, una figura oscura se perfilaba frente a la ventana, inmóvil, observándome. La figura en la ventana me dejó sin aliento. No podía distinguir detalles, pero era inconfundible. Alguien, o algo, estaba allí, mirándome fijamente. Retrocedí unos pasos, incapaz de apartar la mirada. Intenté buscar alguna explicación lógica. Tal vez alguien había entrado al edificio después de que me fui, pero ¿por qué la luz volvió justo después de desaparecer? Y lo más perturbador, ¿cómo podía estar esa figura tan claramente visible si no había electricidad ni lámparas? Regresé a casa, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de esa silueta en la ventana se repetía en mi mente. A la mañana siguiente, decidí buscar información sobre el edificio. En la biblioteca local, encontré un artículo antiguo que mencionaba un incendio que había ocurrido allí hace más de 20 años. Según el texto, una persona quedó atrapada en el tercer piso y nunca pudo salir. Los vecinos aseguraban que, desde entonces, luces extrañas aparecían en la misma ventana donde esa persona fue vista por última vez. El miedo y la curiosidad me consumían. Esa noche, me armé de valor y volví al edificio, decidido a confrontar lo que fuera que estuviera ahí. Pero esta vez, llevé una cámara. Si algo iba a suceder, quería pruebas. Llegué al tercer piso y, para mi sorpresa, la luz ya estaba encendida.
Al entrar en la habitación, sentí el mismo frío que antes, pero esta vez no estaba solo. Frente a la ventana, la figura oscura permanecía de pie, inmóvil. Levanté la cámara con manos temblorosas, y justo cuando tomé la foto, escuché un grito agudo que resonó en todo el edificio. El grito resonó en mi cabeza, haciendo que soltara la cámara por el susto. Cayó al suelo con un golpe seco, pero no me atreví a recogerla. Mi atención estaba completamente en la figura que seguía de pie frente a la ventana. Esta vez, comenzó a moverse lentamente, girándose hacia mí. Aunque no tenía rostro, sentí su mirada como un peso insoportable en mi pecho. La habitación parecía cerrarse a mi alrededor, el aire se volvió más denso y un frío glacial recorría mi cuerpo. ¿Qué quieres?, logré murmurar, mi voz apenas audible entre el eco de mi respiración acelerada. En lugar de responder, la figura simplemente se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Al mismo tiempo, la luz en la ventana desapareció, dejando la habitación sumida en una oscuridad total. Con el corazón latiendo desbocado, recogí la cámara y corrí escaleras abajo, tropezando en mi prisa por salir del edificio. Cuando finalmente llegué al exterior, me sentí aliviado al estar bajo el cielo nocturno otra vez. Pero algo no estaba bien. Miré hacia la cámara, con las manos temblorosas, y revisé la foto que había tomado. La imagen mostraba la habitación iluminada, pero no estaba vacía. En el centro, frente a la ventana, había varias figuras oscuras, todas de pie, mirándome directamente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y, en ese momento, algo en el aire cambió. Miré hacia el edificio y vi que todas las ventanas del tercer piso estaban iluminadas ahora, no solo una. Retrocedí, aterrorizado, mientras las luces parpadeaban al unísono, como si el edificio entero intentara comunicarse conmigo. Desde esa noche, nunca volví al edificio. Incluso dejé de mirar hacia él desde mi balcón. La cámara, con la foto, la guardé en un cajón, incapaz de deshacerme de ella pero demasiado asustado para volver a mirarla. A veces, por la noche, todavía veo las luces parpadeando en las ventanas y me pregunto si las figuras están esperando o si simplemente nunca se fueron. Todo comenzó durante una madrugada tranquila en el campus. Estaba estudiando en la biblioteca, tratando de prepararme para un examen difícil. Era un lugar silencioso a esas horas, con solo un par de estudiantes más dispersos por las mesas. De repente, escuché un grito que parecía venir de algún lugar fuera del edificio. Al principio, pensé que eran estudiantes bromeando o quizás alguien que se había asustado por un animal. Pero había algo extraño en ese sonido. Era agudo, largo y, lo más inquietante, parecía no tener una dirección clara. Salí de la biblioteca, más por curiosidad que por preocupación, y miré alrededor. El campus estaba vacío, iluminado solo por las luces de los postes. Todo parecía normal, pero el grito se repitió. Esta vez, fue más fuerte, más cercano, y parecía rebotar entre los edificios, como si el sonido viniera de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Sentí un escalofrío en la espalda, pero me convencí de que debía haber una explicación lógica. Tal vez alguien estaba jugando una broma o usando algún tipo de altavoz. Sin embargo, el eco persistente me dejó con una sensación de inquietud que no podía sacudirme. Decidí caminar por el campus para investigar. Era extraño, porque aunque los gritos eran fuertes y parecían rebotar entre los edificios, no había nadie en las calles ni en los pasillos exteriores. El sonido era inusual, como si estuviera compuesto de varias voces al mismo tiempo, algunas más agudas y otras más graves, creando una cacofonía que me hacía sentir incómodo. Me dirigí hacia el centro del campus, donde los edificios estaban más juntos, pensando que quizás allí encontraría alguna pista. Mientras me acercaba, el grito volvió, pero esta vez no se desvaneció de inmediato. Fue largo, sostenido, y el eco parecía envolverme. Me detuve en seco, tratando de ubicar su origen, pero era como si el sonido surgiera del aire mismo, sin un punto específico. Entonces noté algo extraño, las luces de los postes comenzaban a parpadear, una tras otra, como si algo invisible estuviera recorriendo el lugar. Mi corazón comenzó a latir con fuerza,
y aunque quería regresar a la biblioteca, algo me empujaba a seguir adelante. Necesitaba saber qué estaba causando esos gritos. Con cada paso que daba hacia el centro del campus, los gritos se volvían más intensos, como si estuvieran respondiendo a mi presencia. El aire se sentía más pesado y la sensación de estar siendo observado era inconfundible. Llegué al anfiteatro al aire libre, un lugar que solía estar lleno de estudiantes durante el día, pero que ahora parecía desolado. Las sombras proyectadas por las pocas luces parpadeantes se alargaban de forma antinatural, creando un ambiente inquietante. En el centro del anfiteatro, el sonido cambió. Los gritos se transformaron en murmullos, palabras ininteligibles que parecían susurrarse unas a otras. Caminé lentamente hacia la parte central, mi linterna iluminando el suelo de concreto. Fue entonces cuando lo vi, una marca circular grabada en el suelo, casi imperceptible, como si hubiera estado allí por años. Alrededor de la marca había velas apagadas y flores marchitas, como si alguien hubiera realizado algún tipo de ritual. Antes de que pudiera procesar lo que veía, un grito más agudo, más cercano, estalló detrás de mí. Me giré de golpe, pero no había nadie. El grito que resonó detrás de mí fue tan fuerte que mi linterna tembló en mi mano. La oscuridad parecía cobrar vida, envolviendo el anfiteatro en un silencio opresivo tras el eco del sonido. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se me saldría del pecho. Miré alrededor, buscando cualquier indicio de movimiento, pero el lugar seguía vacío, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, el aire estaba diferente, cargado de una energía extraña que parecía vibrar en mi piel. Decidí que era suficiente. Di media vuelta, dispuesto a regresar a la biblioteca y dejar todo atrás. Pero cuando di el primer paso, los murmullos comenzaron de nuevo. Esta vez, eran más claros, como si las voces estuvieran justo a mi lado. Me detuve y apunté la linterna hacia el círculo grabado en el suelo. Las palabras que se susurraban eran incomprensibles, pero estaban cargadas de una angustia palpable. Fue entonces cuando noté algo aún más aterrador. Una de las velas apagadas ahora estaba encendida, su llama titilando débilmente, como si acabara de ser encendida por una mano invisible. Ver esa vela encendida, donde segundos antes todo estaba oscuro, me heló la sangre. Sentí que el ambiente a mi alrededor se cerraba, como si el anfiteatro ya no fuera un lugar al aire libre. Las paredes invisibles de una opresión inexplicable me rodeaban. Mi linterna comenzó a parpadear, dejando breves momentos de oscuridad total. En esos instantes, podía jurar que algo se movía en las sombras, algo que no podía ver claramente pero que sentía observándome desde todos los ángulos. Reuní todo el coraje que pude y caminé hacia la vela. El círculo en el suelo parecía más profundo ahora, más definido, y las flores marchitas olían a algo rancio. Cuando me acerqué lo suficiente, un nuevo grito estalló, esta vez tan cerca que parecía venir directamente de la marca en el suelo. Retrocedí, tropezando y cayendo al suelo. La linterna rodó lejos de mí, dejando la vela como la única fuente de luz. Fue en ese momento que las sombras comenzaron a moverse de verdad, extendiéndose desde las esquinas del anfiteatro hacia el círculo. Las sombras parecían cobrar vida, moviéndose como si tuvieran intención propia. Rodearon el círculo grabado en el suelo, y los murmullos se transformaron en un coro de gritos, cada uno más agudo y desesperado que el anterior. Sentí un frío helado subir por mi espalda, como si algo invisible estuviera tocándome. Desde el suelo, miré la vela, cuya llama ahora crepitaba violentamente, iluminando las sombras que parecían retorcerse y alargarse a su alrededor. Con un esfuerzo titánico, me arrastré hacia mi linterna y logré encenderla de nuevo. Apunté el haz de luz hacia el círculo, pero en lugar de disipar las sombras, la linterna pareció atravesarlas, como si no estuvieran realmente allí. Fue entonces cuando escuché algo claro entre los gritos, una voz. Era diferente, más calmada, pero cargada de tristeza. «Ayúdanos», decía, repitiéndose una y otra vez, mezclándose con los demás sonidos. Mis manos temblaban tanto que apenas podía mantener la linterna en posición. «¿Quién eres?», logré murmurar, esperando una respuesta, aunque temiendo recibirla. La voz, cargada de tristeza, respondió entre los gritos: «Estamos atrapados, no podemos salir».
mi cuerpo entero se estremeció. Las sombras continuaban moviéndose alrededor del círculo, cada vez más rápidas, como si algo invisible las empujara. En ese momento, noté que las marcas grabadas en el suelo comenzaban a brillar con un tenue resplandor rojizo, iluminando todo el anfiteatro de una manera extraña y antinatural. Las velas, ahora todas encendidas, creaban un contraste perturbador con la oscuridad que parecía dominar el espacio. No sabía qué hacer, pero sabía que no podía quedarme allí. Reuní todo el coraje que tenía y, con la linterna en una mano, intenté apagar la vela más cercana. Cuando soplé sobre la llama, los gritos se intensificaron, como si el lugar entero estuviera reaccionando a mi acción. Sin embargo, la vela se apagó y el resplandor rojizo en el suelo disminuyó ligeramente. Decidí seguir con las demás, apagándolas una por una mientras las sombras parecían volverse más agitadas, más caóticas. Con cada vela apagada, los gritos se transformaban en susurros y la atmósfera comenzaba a calmarse. Cuando apagué la última vela, el silencio fue abrumador. La oscuridad se asentó en el anfiteatro, pero esta vez no era opresiva, sino extrañamente pacífica. Las sombras que antes se retorcían ahora se desvanecían lentamente, como humo disipándose en el aire. Las marcas en el suelo dejaron de brillar y el frío que me había invadido desde el inicio comenzó a desaparecer. Me quedé de pie en medio de aquel círculo, con la linterna en la mano, tratando de recuperar el aliento. Antes de que pudiera moverme, la misma voz triste que había escuchado antes habló de nuevo, esta vez más suave, casi como un susurro de despedida: gracias. Sentí un escalofrío, pero no de miedo, sino de algo que podría describir como alivio. Salí del anfiteatro sin mirar atrás, decidido a dejar todo aquello en el pasado. Desde esa noche, los gritos que habían sido parte de la rutina del campus desaparecieron. Nadie más mencionó haberlos escuchado y el anfiteatro volvió a ser un lugar tranquilo, aunque yo nunca volví a acercarme. A veces, al caminar por el campus en las primeras horas de la mañana, todavía siento una ligera brisa en el aire, como si algo o alguien quisiera recordarme que lo ocurrido fue real. Pero ahora, ese lugar parece estar finalmente en paz. Todo comenzó como algo que parecía una simple coincidencia. Solía ir al gimnasio después del trabajo y, como parte de mi rutina, siempre pasaba por el vestuario para cambiarme. Era un lugar normal, con filas de casilleros, bancos de madera y un ambiente que a veces olía a humedad por las duchas. Sin embargo, había algo que me llamó la atención desde el primer día: una de las puertas al fondo del vestuario siempre se cerraba de golpe. Al principio, pensé que era el viento o alguna corriente de aire que se filtraba por el lugar. No le di demasiada importancia hasta que una tarde, mientras me cambiaba y el vestuario estaba completamente vacío, la puerta volvió a cerrarse. Fue un golpe seco, que resonó con fuerza en el silencio del lugar. Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien, pero no había nadie más que yo. Me acerqué a la puerta con curiosidad. Era una vieja puerta de metal que daba a una pequeña sala de almacenamiento, utilizada para guardar materiales de limpieza. La abrí y revisé el interior, pero estaba completamente vacía, solo un par de cubos y trapos olvidados. Decidí ignorarlo, diciéndome que debía ser una corriente de aire, aunque algo en el ambiente no se sentía del todo normal. Los días siguientes, la puerta siguió cerrándose sola, siempre con el mismo golpe seco que resonaba en el vestuario. A veces ocurría mientras me cambiaba, otras justo cuando salía de las duchas. Lo más inquietante era que siempre parecía suceder cuando el lugar estaba vacío, como si esperara a que no hubiera testigos. Comencé a fijarme más en los detalles: no había ventanas ni corrientes de aire evidentes que pudieran explicar el movimiento. Aún así, traté de racionalizarlo, pensando que quizás era un problema con las bisagras o el marco. Una noche, sin embargo, el fenómeno cambió. Estaba guardando mis cosas en el casillero cuando escuché el golpe de la puerta, pero esta vez no fue un solo cierre. Se abrió lentamente, con un chirrido prolongado, y luego se cerró de golpe. Me quedé inmóvil, mirando hacia el fondo del vestuario, esperando ver a alguien salir de la sala de almacenamiento. No pasó nada.
Con una mezcla de miedo y curiosidad, me acerqué despacio. La puerta estaba cerrada. La abrí con cuidado y miré dentro, pero el cuarto estaba igual de vacío que siempre. Sin embargo, esta vez el aire dentro se sentía más frío, casi helado, y un leve olor a humedad invadía el espacio. Cerré la puerta rápidamente y me fui, sintiendo que algo no estaba bien. Esa noche no pude dejar de pensar en lo que había pasado. La puerta, el frío, la sensación de incomodidad. Algo no cuadraba. Decidí comentarlo con uno de los empleados del gimnasio al día siguiente. ¿Has notado algo raro en el vestuario?, le pregunté, intentando sonar casual. El chico me miró con curiosidad, pero luego su rostro adoptó una expresión seria. ¿Te refieres a la puerta del fondo?, dijo, casi en un susurro. Mi corazón dio un vuelco. Sí, siempre se cierra sola, ¿sabes por qué pasa?, insistí. No estoy seguro, respondió, evitando mi mirada. Pero dicen que, hace años, un empleado del gimnasio solía usar esa sala para descansar entre turnos. Un día no salió. Lo encontraron más tarde, tendido en el suelo, con la puerta cerrada desde dentro. Nadie sabe exactamente qué pasó, pero desde entonces, esa puerta siempre se ha comportado raro. Sentí un escalofrío al escuchar su historia. Aunque quería seguir preguntando, noté que estaba incómodo, como si no quisiera hablar más del tema. Decidí investigar por mi cuenta. Esa noche, armado con la historia que me contó el empleado, regresé al gimnasio decidido a encontrar una explicación. Esperé hasta que el vestuario estuviera vacío, asegurándome de que no hubiera nadie más que pudiera mover la puerta. Me acerqué al fondo y me detuve frente a ella. La inspeccioné detenidamente, bisagras, marco, cualquier cosa que pudiera explicar por qué se movía sola. Pero no encontré nada fuera de lo común. Decidí dejarla abierta y me alejé, observándola desde una distancia segura. Durante unos minutos no pasó nada. El vestuario estaba completamente en silencio y pensé que tal vez había exagerado. Pero justo cuando estaba a punto de darme por vencido, la puerta comenzó a moverse lentamente. Se cerró con un golpe seco, como si alguien la hubiera empujado con fuerza. Mi corazón se aceleró y el aire en el vestuario pareció enfriarse de repente. Me acerqué con cautela, sintiendo que algo estaba diferente. Cuando abrí la puerta, noté que el pequeño cuarto de almacenamiento estaba más oscuro de lo habitual, a pesar de que las luces del vestuario seguían encendidas. Y entonces lo escuché, un leve susurro, como si alguien estuviera murmurando justo detrás de mí. El susurro detrás de mí me dejó paralizado. Mi cuerpo entero se tensó mientras trataba de convencerme de que era solo mi imaginación. Lentamente, giré la cabeza, pero no había nadie allí. Sin embargo, el aire seguía pesado, cargado de una presencia que no podía ver pero que definitivamente sentía. Miré nuevamente hacia la puerta del pequeño cuarto y algo había cambiado. En el suelo, justo en el centro de la habitación, había marcas. Parecían arañazos, líneas desordenadas que se cruzaban entre sí, como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente. Traté de calmarme, diciéndome que tal vez eran solo viejas marcas del uso diario. Pero entonces, la puerta se cerró de golpe frente a mí, como si algo invisible la hubiera empujado. Salté hacia atrás, mi corazón latiendo con fuerza. Antes de que pudiera procesar lo que había pasado, escuché un sonido más fuerte, casi como un lamento, proveniente del interior del pequeño cuarto. Esta vez, no lo pensé dos veces, salí corriendo del vestuario, dejando mis cosas atrás. Necesitaba salir de ese lugar antes de que algo peor ocurriera. No regresé al gimnasio por varios días. Cada vez que pensaba en la puerta, en el susurro y en ese lamento que había escuchado, sentía un escalofrío recorrer mi cuerpo. Pero no podía dejarlo así. La curiosidad, mezclada con una sensación de responsabilidad, me impulsó a investigar más sobre lo que había pasado en ese vestuario. Decidí buscar información en los periódicos locales, con la esperanza de encontrar alguna noticia relacionada con el incidente que el empleado había mencionado. Después de varias horas revisando archivos antiguos, encontré algo. Hace más de 10 años, un empleado del gimnasio había sido encontrado muerto dentro de esa sala de almacenamiento.
Según los reportes, la causa oficial había sido un ataque cardíaco. Sin embargo, los testigos que descubrieron el cuerpo mencionaron que la puerta estaba cerrada desde dentro y que habían escuchado ruidos extraños antes de entrar. Uno de ellos incluso afirmó haber sentido una presencia extraña en el lugar. Aunque el caso fue archivado, los rumores de que algo no natural había ocurrido allí comenzaron a circular entre los trabajadores. Con esta nueva información, decidí que necesitaba volver al gimnasio para enfrentar lo que sea que estuviera pasando. Esa noche, llegué preparado. Llevé una grabadora y una pequeña cámara, decidido a documentar cualquier cosa que sucediera. Entré al vestuario con el corazón latiendo con fuerza, y la puerta al fondo parecía esperarme, entreabierta como si me invitara a acercarme. Con cada paso que daba hacia la puerta, el ambiente se volvía más frío y pesado. Encendí la grabadora y apunté la cámara hacia la sala de almacenamiento. La puerta permanecía inmóvil, pero algo en su quietud me resultaba más inquietante que el movimiento repentino de otras veces. Me acerqué lentamente y, con un impulso de valentía, la abrí por completo. La habitación estaba vacía, igual que siempre, pero el aire dentro era gélido, casi irrespirable. Dejé la cámara grabando y comencé a hacer preguntas en voz alta, imitando los métodos de los investigadores paranormales que había visto en documentales. ¿Quién está aquí? ¿Qué necesitas?, pregunté, aunque mi voz temblaba. Durante unos segundos no pasó nada, pero luego la puerta se cerró de golpe detrás de mí. El pánico me invadió, pero antes de que pudiera moverme, escuché un susurro claro, mucho más cerca que las veces anteriores. «No puedo salir», dijo la voz, cargada de desesperación. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo, y cuando giré para mirar hacia la cámara, vi que la luz indicadora se había apagado. La batería, que estaba completamente cargada antes de entrar, ahora estaba muerta. Reuniendo todo el coraje que pude, dije en voz alta, «Te ayudaré». En ese momento, la temperatura en la sala comenzó a subir y el aire dejó de sentirse tan opresivo. Abrí la puerta de golpe y salí, llevándome la cámara y la grabadora conmigo. Al revisar la grabación más tarde, escuché algo que me hizo detenerme en seco. Mientras preguntaba qué necesitas, se escuchaba claramente una respuesta que yo no había percibido en el momento: paz. Desde esa noche, la puerta del vestuario dejó de moverse por sí sola. Los ruidos cesaron y el lugar volvió a ser tranquilo. Aunque sigo yendo al gimnasio, evito acercarme demasiado a esa sala. A veces pienso en la voz y en lo que dijo. No sé si lo que hice fue suficiente, pero quiero creer que, de alguna manera, ayudé a esa presencia a encontrar lo que buscaba. Si te gustó esta historia aterradora y quieres escuchar más relatos oscuros que te pondrán los pelos de punta, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y, por supuesto, deja tu like para apoyar nuestro trabajo y ayudar a que estas historias lleguen a más personas que aman un buen misterio. Gracias por ver, y recuerda, no siempre lo que vemos es todo lo que existe. Hasta la próxima.